Las imágenes de la sentencia en juicio oral del presunto asesino de una mujer en Ciudad Juárez. Un joven de 24 años, de nombre Sergio Rafael Barraza, acusado de matar a su esposa, Rubí Marisol Fraire, en el 2008. La juez Catalina Ochoa lo absolvió porque la única prueba que tenía era la propia confesión de él, del joven, de Sergio Rafael. Pero en Chihuahua ese reconocimiento de culpa no vale. Así se vivió la sentencia de este juicio oral. Primero, el tribunal absuelve por unanimidad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra de la acusación que le hizo el Ministerio Público como autor del delito. ¿Cómo te sentirías si un día la persona que más quieres desaparece y nadie hace nada? Si tu madre, tu hermana, tu hija sale de casa y lo único que recibes de vuelta es silencio. Ahora imagina algo peor. Que descubres quién fue, que lo confiesa, que hay pruebas. Y aún así lo dejan libre. Y cuando decides exigir justicia, te matan por hacerlo. Esto no es una historia de ficción. Esto pasó en México, pasó en Chihuahua y sigue pasando. Durante años, Ciudad Juárez ha sido conocida por algo más que su frontera. Ha sido escenario de desapariciones, feminicidios y casos que nunca se resuelven. Casos donde las víctimas no solo enfrentan a criminales, sino también a un sistema que falla. En pleno centro de la ciudad existía un lugar que muchos veían, pero pocos cuestionaban. El llamado Hotel Verde. Un sitio que operaba como hotel, pero que en realidad escondía algo mucho más oscuro. Ahí, varias jóvenes fueron obligadas a prostituirse, privadas de su libertad, explotadas y después asesinadas. Lo más alarmante no es solo lo que pasaba adentro, sino lo que pasaba afuera. El lugar tenía irregularidades, había sido clausurado, incluso estaba bajo el control del gobierno. Y aún así, seguía operando. Las autoridades dijeron que no había indicios de trata, a pesar de los testimonios, a pesar de las víctimas. No fue hasta que asesinaron a 2 agentes federales, que finalmente intervinieron demasiado tarde. Pero este no fue un caso aislado, porque mientras algunas víctimas desaparecían en silencio, otras decidieron alzar la voz.
Marisela Escobedo no era una política, no era una figura pública, era una madre cuya hija, Rubí, de tan solo 16 años, fue asesinada. El responsable confesó, indicó dónde estaba el cuerpo, las pruebas confirmaron todo, y aún así fue liberado por falta de pruebas. Justamente los jueces Catalina Ochoa, Netzahualcóyotl Zúñiga y Rafael Budip, jueces del caso Rubí, afirman que son víctimas de un linchamiento político. Dicen que su decisión fue apegada a la ley y que la responsabilidad está en el Ministerio Público, que es incapaz de investigar y de llegar al juicio con pruebas. Se dicen perseguidos y piensan pedir asilo en los Estados Unidos como una posibilidad, porque aseguran que en México no tendrán un juicio justo. Los entrevistamos y esto fue lo que nos... Y si además sabemos, porque efectivamente él no hizo una confesión como se considera o como tal, pero sí le comentó a su padrastro, a 2 policías municipales, y tengo entendido que incluso un policía ministerial, que él había asesinado a Rubí. ¿Por qué eso no fue suficiente o no fue elemento suficiente para que ustedes tomaran otra determinación? Esto fue así porque se da esta manifestación en un contexto posterior a una intervención de esta señora Marisela, madre de Rubí, que era la víctima en el juicio. Y se habla en un contexto general de que hubo malos tratos hacia su hija, de que ella misma no se perdonaba haberla dejado con él, que no haberla retirado a tiempo, que dónde estaba Dios. Bueno, duró ella hablando un tiempo al respecto. Si hay un señor que ha estado diciendo que mató a una chica y que en su última intervención en el juicio además le pide perdón a la madre, ¿cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo? La declaración, las manifestaciones esas que hizo el acusado en este juicio fueron ante personas que no están legitimadas para recibirlas. La ley expresamente nos prohíbe y nos pone los requisitos para que la declaración del imputado pueda tener validez. Claramente nos dice que esas declaraciones no valen, las declaraciones del imputado no valen si no son rendidas ante juez o ante el Ministerio Público y con la presencia del defensor. En el momento en que ustedes dicen, y es usted, juez Catalina Ochoa, la que dice que no hay elementos y que por lo tanto queda libre Sergio Barraza, ¿usted está convencida de su inocencia? ¿Usted está convencida de que está dejando a un inocente en la calle? ¿Están ustedes 3 convencidos cuando lo declaran inocente de que es inocente o de que simplemente no tuvieron los elementos para señalarlo como culpable? En este caso a nosotros no nos quedó claro, no, para nosotros no quedó demostrado qué hizo realmente. ¿Por qué? Porque en esos testimonios que escuchamos nosotros, como son los policías, como son un testigo, como son el padrastro, no recuerdo quién más, incluso uno de los testigos que él nos mencionó a nosotros, que Sergio Rafael había dicho que la había matado, ¿sabe qué es lo que dice, Denise? Que lo mató a la muchacha con un balazo, a balazos, junto con la otra persona que se dice que estaba en ese momento con ella. Otro de los policías dicen que Sergio Barraza la golpeó en la cabeza, ¿verdad? El padrastro únicamente menciona que su hijastro la mató. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a decir en la sentencia? En la sentencia tiene que quedar plenamente claro, para no violar el derecho de defensa, de qué se lo está sentenciando, cuál es el hecho, qué hice, dime qué hice. Dentro de los grados de responsabilidad son varios grados. Ese fue el momento en que Marisela decidió no quedarse callada. Salió a las calles, protestó, exigió justicia. Se convirtió en una voz incómoda. Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó el caso. Señaló fallos graves, falta de legalidad, falta de justicia, violación de los derechos humanos. Pero nada de eso devolvió a su hija, ni corrigió el sistema. El 16 de diciembre del 2010, Marisela estaba frente al Palacio del Gobierno, protestando, exigiendo justicia, haciendo lo que el Estado no hizo. Hasta que un hombre bajó de un vehículo, la persiguió y le disparó. Ahí mismo, frente al poder, frente al gobierno. No la mataron en la oscuridad, no la ocultaron. La mataron a la vista de todos.
El asesino de su hija huyó, se unió al crimen organizado. El caso llegó hasta instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero la justicia sigue incompleta. Entonces la pregunta no es solo ¿quién fue el culpable? La verdadera pregunta es ¿cómo es posible que esto haya pasado y que nadie lo haya detenido? ¿Cómo es posible que un lugar como el Hotel Verde operara durante años y que una mujer fuera asesinada frente al gobierno por exigir justicia? En Ciudad Juárez, el problema no es solo la violencia, es la indiferencia, la omisión y la impunidad. Porque aquí no solo desaparecen personas, también desaparece la justicia. Y mientras eso siga pasando, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué harías tú si mañana te toca a ti?